Hola, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de este libro de Todo Ubu, de Alfred Jarry, de Pepitas de Calabaza Editorial. Y tenemos a Jorge de Frutos para hablar sobre este libro aquí con nosotros también. ¿Qué podemos contar? Este libro reúne la trilogía principal de Alfred Jarry con Ubu Rey, Ubu Encadenado y Ubu Cornudo. Y primero vamos a hablar un poco de este personaje. Alfred Jarry, ya saben, es un escritor, dramaturgo, artista extravagante de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, francés. Un tipo con fama de alcohólico, Sí. de bohemio, de Sí. personaje un tanto, como bien dices, extravagante, pero Sí. no nos quedemos solamente con eso, sino que Exacto. va mucho más allá. Pues sí, vamos a profundizar un poco en la figura de Jarry. ¿Cuál es su aporte, diríamos? Si no es un mero personaje extravagante que ha sido tan polémico y demás, ¿cuál es su aporte, diríamos, Jorge? Pues sobre todo este personaje, Ubu, que aparece en Ubu. esta trilogía y al cual llegó justamente a partir de una carambola prácticamente de casualidad. Porque cuando ¿Cómo Jarry surgió? llegó a su instituto, se encontró con que circulaban un montón de historias, prácticamente leyendas en torno a un profesor que era un tipo de aspecto muy... Orondo. Sí, exacto, bastante... Déspota. Y se había convertido en el centro de un montón de burlas y de historias en torno a él. Jarry recoge todo ese material que había surgido así como de improviso y un poco como lo que hacían los escritores medievales que a partir del humus, de la base de las leyendas y mitos medievales construían algo que trascendía todo eso. Jarry hizo lo mismo con las historias que se contaban en torno a Ubu y construyó esta trilogía y sobre todo esa primera obra de teatro, Ubu Rey, que sí, el estreno se convirtió en un verdadero campo de batalla. Claro, surgió de un juego de niños, pero llegó hasta los escenarios. Y en los escenarios ya hubo esa recepción bastante polémica, ¿verdad? Fue abucheada, no dejaron que terminara la representación en aquella primera representación. Bueno, pensemos que hubo sobre todo un ataque a la autoridad, hacia las cosas a las que se les tiene reverencia. Y dentro de las artes, quizá en su momento, el teatro era como el acto más social, un lugar donde ver, ser visto y que el orden social quedara claro y se reforzara. Es decir, podríamos decir que un escenario para el postureo, por una parte, y por otra tendría ese papel popular que hoy en día tendría la televisión. Exacto. O el cine. Y eso hizo que mucha gente no le diera ninguna oportunidad a Ubu y ya fueran dispuestos a reventar ese estreno que dio lugar a una batalla campal que muchos comparan con el estreno de El Hernani de Víctor Hugo, que dinamitó las convenciones de unidad de tiempo, lugar y acción. Y con Ubu pasó lo mismo. ¿Qué era lo que decía el poeta irlandés Yeats sobre el estreno? Pues justamente sobre Ubu lo que decía es que había supuesto una bocanada de aire fresco y esa deconstrucción de las normas y convenciones que había llevado Rimbaud en la poesía o Gustave Moreau en la pintura, Jarry lo había llevado a cabo con el teatro, llevándolo hasta la modernidad. Claro, dicen que Alfred Jarry es uno de los precursores del surrealismo, del dadaísmo, del teatro del absurdo incluso. Sí, algunos dicen que del teatro de la crueldad y nosotros diríamos también que por su actitud irreverente del punk. Del punk, por ejemplo, tenemos aquel grupo de rock experimental Pere Ubu. Sí, que os recomendamos. Y
también tenemos grupos de patafísicos que también hacen música aquí en Valencia. Sí, bueno, pues no habíamos nombrado que Jarry también dio lugar a la patafísica, que Exacto. ya asoma en esta trilogía de Ubu, aunque aparece con más fuerza en otras de sus obras, Sí. pero que es un movimiento a medio camino entre lo científico y lo poético, Sí. que ha cobrado vida propia, ya podríamos decir que ha echado a andar independizándose de su autor. Exacto. Y ya hablaremos más sobre... Profundizaremos sobre la patafísica en otro episodio. Sí. Alfred Jarry, comido por su personaje Ubu, al final de sus días se le reconocía como si fuera Ubu, él respondía Sí. a ese nombre. Sí, se acabó devorado por su criatura. Podríamos decir que un poco como Cervantes con el Quijote. Exacto. Y para hablar someramente de los temas que salen en esta trilogía, hablamos de Ubu Rey, que es el derrocamiento del poder del rey por parte de este Ubu tan déspota y tirano. Lo vemos como un personaje arquetípico, pero en el siguiente, que sería Ubu encadenado, nos sorprende con lo que sería el tema de la libertad, el tema de la esclavitud, el hacerse él mismo esclavo y todo este sistema de valores que estarían de cabeza y cómo es la gente la que pediría esa reacción por parte de Ubu y harían que Ubu fuera el que es. Todos somos Ubu, dicen también. Sí, todos tenemos esa parcelita de mezquindad, de ese bebé gigante que quiere la atención toda para él. Y lo fácil sería desechar esa parte y pensar que esa parcela de Ubu la tienen esos gobernantes estrambóticos que hoy nos rodean por doquier, pero claro, si han llegado donde está es porque nosotros también Exacto. incubamos Tenemos un parte de pequeño ello. Ubu. Claro. Bueno, pequeño, Un grande, pequeño. depende de cada uno. Y la tercera, Ubu cornudo, en el que aparece el personaje de la conciencia de Ubu y que lo hace más profundo, nos deja ver otras capas de este personaje. Pero más bueno, matices. exacto, no el personaje arquetípico con el que nos encontramos o creemos encontrarnos en un primer momento. Bueno, de hecho Ubu también coloniza otras obras de Jarry. Exacto. Y ¿qué más podemos hablar? El traductor. Sí, Julio Monteverde, que también escribió un estupendo prólogo de esta edición tan completa, que además contiene ilustraciones y está muy bellamente editada Está por muy bien editada. Pepitas de Calabaza, que siempre nos lleva estas delicatessen. Y que recomendamos. Y ya hablaremos de la patafísica en el siguiente episodio. Muchas gracias.